La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Pues bien, en la mañana de ayer se llevó a cabo una audiencia pública en la localidad de Rafael Peraza, en el departamento de San José, para abordar, junto con los presentes, el proyecto Neptuno o la planta de Arasatí, como se le quiera llamar, esa planta que ha generado y que genera demasiada controversia. Y las cosas aparentemente en esta audiencia pública no estuvieron demasiado claras, hubo descontento, y para enterarnos respecto de lo que allí sucedió, vamos a estar dialogando ahora con el señor Viñas, integrante del MOVUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está, Viñas? Gracias por recibirme. Gracias a ti, Juan. Un placer estar conversando contigo y a través tuyo con toda la audiencia de la radio. Bien, gracias a ustedes, y realmente. ¿Por qué se llevó a cabo esta audiencia cuando, según lo que dicen tanto ustedes como otros actores, no estaban dadas las condiciones, no se habían completado todos los requisitos como para poder llevarse a cabo esta audiencia pública? Bueno, realmente, Juan, lo que está pasando es que hay un gran apuro por terminar la parte ambiental de este proyecto que desde el punto de vista legal está detenido porque hay una sentencia judicial que prohíbe la firma del contrato. A pesar de ello, se ha seguido varias acciones, o sea, no está prohibido que se hagan, pero es complicado entender por qué se hacen, y especialmente esta audiencia pública y la puesta de manifiesto previa, o sea, se definió una determinada forma del proyecto, la misma se puso a consideración de la gente le hizo apreciaciones, observaciones, 558 apreciaciones y comentarios se hicieron hasta el día 26, ¿no? 26 de septiembre, día que se cerró esto. De esas, de alguna manera, supuestamente, después de la puesta de manifiesto, el ministerio tiene que estudiar esas apreciaciones u observaciones y después llamar a la audiencia pública, siempre pensando que lo que se presentó ante la gente es el proyecto real y definitivo. Ahora, el problema que nos encontramos nosotros es que terminó el día 26 la puesta de manifiesto y el día 27 el ministerio le manda una solicitud de información a la empresa con relación a uno de los temas más discutidos, que es el tema del polder, esa reserva de agua bruta, un lago artificial que se quiere hacer sobre el territorio de unas 250 hectáreas, lago en el cual se almacenaría el agua para cuando el agua del río está salada. Ahí se está previendo periodos de hasta 80 días de agua salada. En realidad se han registrado periodos de 86, por lo cual sería insuficiente. Pero de cualquier manera, eso define claramente, explica o indica claramente que el proyecto todavía no está terminado. O sea, se le hizo a la gente opinar y se le presentó un proyecto que muy probablemente tenga cambios ahora, y sobre esos cambios no se va a hablar nada. Entonces, de esa manera, todo este tema de la puesta de manifiesto, la audiencia pública, que es la participación ciudadana que establece la ley y que establece el artículo 47 de la Constitución, queda prácticamente que perdida, o sea, no tiene un sustento real, no hay nada sobre eso más que la posibilidad, quizás podríamos decir, del pataleo, o sea, que la gente pueda ir a expresarse, pero terminamos expresándonos sobre un proyecto que no es el real. Eso además va en contra del derecho de expresión, el derecho de libre expresión, porque el derecho de libre expresión tiene dos partes. Yo tengo derecho a decir lo que quiera, pero para ejercerlo responsablemente, también tengo derecho a que se me dé la información para que yo sepa qué es lo que está pasando. Claro. Y acá el ministerio, evidentemente, no dio la información, hizo una puesta en escena que nosotros decimos tendría que ser anulada. Lo dijimos en nuestro comunicado, se lo dijimos personalmente al ministro de Ambiente y lo expresamos también ayer en la ocasión de la audiencia pública, en la cual dijimos que en las condiciones en que se estaba haciendo, esta audiencia no tenía ningún valor para definir este proyecto. Sí. Esto se prestó a grandes discusiones.
Claro, justamente a eso apunto. ¿Quiénes estuvieron presentes en representación del gobierno nacional ahí? Bueno, del gobierno nacional, el que estuvo presente toda la audiencia fue el ministro Bouvier. Vi fotos en las que aparecía el doctor Amarilla, el subsecretario, pero no lo vi yo en la reunión. O sea, evidentemente estuvo, pero habrá estado un momento ahí al frente. Cuando yo llegué al frente, él ya no estaba. Después estaban algunos asesores del ministerio, De estaba el OCE no había presidente de nadie la OCE. entonces. No, no, de OCE había, sí, sí, Había. estaba el presidente de la OCE, el ingeniero Montero, estaba el gerente general de la OCE, el ingeniero Castagnino, y después había algunas otras personas conocidas que sabemos que son asesores del gobierno y demás en diferentes áreas, como por ejemplo Alonso, el que era alcalde de Aguas Corrientes y que ahora tiene un contrato específicamente de asesoría dentro de la OCE específicamente. Vale decir Entonces, también entonces, una persona política, en cierta manera. Había claro, después algunos, en el público, también se veía representantes de algunos partidos políticos, algunas personas, los candidatos de Unidad Popular estaban presentes, también estuve conversando con la ex senadora Constanza Moreira, del Frente Amplio, y no, bueno, y prácticamente fueron ellos los que al menos yo logré ver, ¿no? Eran prácticamente 500 personas, se llenó totalmente el salón y se había habilitado una carpa afuera. La carpa tuvo una casi audiencia total, o sea, las sillas estaban todas ocupadas, en el salón principal había gente parada. Hubo muchas manifestaciones del público porque hubo cosas que realmente eran, yo no sé si buscaban hacer enojar al público realmente, pero por ejemplo, el ingeniero Francisco Gross, que fue el que llevó la voz cantante por parte de la empresa, esta empresa que es a la vez la proponente del proyecto y la adjudicataria del proyecto, y en determinado momento dijo que él podía asegurar que el agua iba a tener buena calidad en los 365 días del año, cuando están haciendo un polder porque el agua no va a tener buena calidad, si no, no lo harían. Eso implica un costo para la empresa originalmente de unos 50 millones de dólares. Tengamos además en cuenta que para nosotros desde el MOUS hay dos puntos que no se pudieron discutir en esto porque el ministerio fue muy claro que ellos no analizan el sistema de agua de Montevideo, que ellos analizan el proyecto presentado. Entonces nosotros sabemos que la OCE, porque nos lo informaron por acceso a la información pública, no tuvo, disculpa, no tuvo informes previos propios sobre qué hacer con el sistema de agua de Montevideo y se abrazó, en cierta manera, al informe y al proyecto presentado por las empresas privadas. También no hay ningún estudio económico financiero que diga por qué se les va a pagar a estas empresas un poco más de 800 millones de dólares, 800 millones de dólares, cuando el proyecto sale 250. Nosotros hicimos los cálculos, ¿ah? Nos pedimos auxilio a un economista en este caso para que nos ayudara y pagar durante 17 años y medio una suma entre 40 y 50 millones de dólares, además del mantenimiento de la planta, es una tasa efectiva de interés anual del 20%, 21 casi. Vamos a tratar de ponerla en consideración. Ese número alguien podría decir, bueno, hay intereses muy altos, no, no sería tan alto. Pero esto se está haciendo sobre unidades indexadas. O sea, la inflación ya está contemplada. claro. Por No, sobre la inflación, un 21% anual en 17 años y medio. no cierran los números por Eh, ningún lado. No, pero fíjate, Juan, que si tú vas ahora a un banco, al Grow, al banco hipotecario, a cualquier banco de plaza y pides un préstamo en unidades indexadas a 15, a 20 años, la tasa efectiva anual es de 4%. Y acá es 21, es 20,75, casi 21%. Si querés, dejamos 20. De cualquier manera, multiplica por 5 la tasa comercial. ¿Por qué con la firma del ingeniero Montero que estaba ahí presente, de la otra directora de OCE, la escribana Montaner, que no estaba presente, o al menos vamos a aclarar, que yo no la vi, no tuve ocasión de saludar? ¿Por qué con la firma de ellos dos se compromete un organismo que dice no tener más de 70 millones de dólares anuales para inversiones, para presupuesto colectivo de inversiones, se compromete a pagar entre 40 y 50 millones de dólares cuando sumamos el costo del crédito más el mantenimiento, ¿ah?
entre 40 y 50 millones de dólares anuales por una planta que solo abastecerá el 40% del requerimiento de Montevideo. O sea, dicho sea de paso, todo el país va a pagar esta planta, porque no hay forma que lo pague solo la población de Montevideo. Se dice que no van a subir las tarifas, nosotros lo vemos muy complicado. Sabemos de cualquier manera que a la OCE ya Rentas Generales le está otorgando un crédito a partir del año que viene de 30 millones de dólares, pero que al final los ponemos todos, porque es plata de rentas generales. El gobierno no tiene más plata que la que nosotros le damos en forma de impuestos. No existe una fábrica de dinero del gobierno, no lo genera. Y a, esta, Y y a, entonces, esto que salta a la vista, que no se encuentra que cierren los números de ninguna manera, ¿qué responden las autoridades fundamentalmente de OCE, que son las que van a poner la bueno, plata? las de OCE no responden, pero tampoco responde a nuestro Parlamento, Juan. Uh-huh. El Parlamento no ha tomado cartas en el asunto. Está todo el mundo muy ocupado con las elecciones. Estos temas no están en la campaña electoral de ningún partido. Uh-huh. Estos temas van por atrás de todo esto, Yo a eso como si justamente fueran ajenos a lo que es el país. le iba a preguntar justamente si usted mencionó a un candidato a presidente cuyo partido no tiene representación parlamentaria, pero hay otros, por lo menos otros 3 candidatos presidenciales que manifiestan estar muy consustanciados con la cuestión ambiental. 2 de ellos están en el Parlamento, el ingeniero Vega y el doctor Luz. Además de ello, bueno, quien no integre el Parlamento, el doctor Salle, también candidato presidencial. ¿Alguno de ellos estuvo presente en la Asamblea? El doctor Salle no está tan metido en la parte ambiental. Era antes en la parte ambiental, hoy está más que nada dedicado a la parte de soberanía. Bien, bien, pero de cualquier forma ha incursionado en ese tema. ¿Pero de esos 3 Exacto. alguno ha estado presente en esa asamblea? No, Ninguno de ellos. no. A los 3 los conozco perfectamente, tengo trato con todos ellos. Hoy estuve con César Vega, conversando de algunos temas. También estuve también con la gente de Unidad Popular, hoy tuve una reunión en la mañana. En la tarde tuve la reunión con César también, conversando de temas ambientales y demás. Pero estos temas específicos en este momento no se están tratando. Alguna vez en esta legislatura, se hizo algún llamado a algún director y demás, pero no tuvo ninguna consecuencia y acá el que sigue adelante es el Poder Ejecutivo. Claro. Porque todo esto, digamos, es el Ministerio de Ambiente y la OCE. Y los dos, o sea, el Ministerio de Ambiente es parte del Poder Ejecutivo y la OCE se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente. A mí una de las cosas que más me preocupa muchísimo todo esto, pero fundamentalmente el desrespeto, el desconocimiento, el caso omiso al dictamen judicial del doctor Recarey, que obliga o mejor dicho, prohíbe a la OCE firmar el contrato para la construcción de esto. Hasta ahora creo que eso ha estado inamovible, ¿no? O salvo que yo esté equivocado y haya habido alguna novedad. No, yo lo decía al principio, Juan. El fallo judicial dice claramente que no se puede firmar el contrato. Y eso no lo han hecho, no se ha firmado el contrato. Es más, hasta se ha hecho una maniobra judicial muy extraña por parte del gobierno, que fue que en lugar de mandar una apelación, mandaron una recusación del Tribunal de Apelaciones. Uh-huh. O sea, en lugar de decir apelamos a lo que dice el doctor Recarey por esto y aquello, poner sus razones, pusieron no aceptamos el Tribunal de Apelación. Claro. Entonces, ahí lo que sucede entonces es que el Tribunal de Apelaciones no puede actuar sobre el fondo del asunto, tiene que analizarlo, ya lo hizo, y se lo tiene que pasar a la Suprema Corte. Y ahí entonces cada uno de los miembros de la Suprema Corte tiene un plazo para expedirse y está actualmente a estudio para decidir quién tiene razón. Si el Poder Ejecutivo que dice que ese tribunal no podría actuar o el tribunal que le dice a la Suprema Corte estamos en condiciones de actuar, estamos capacitados para actuar y nos corresponde actuar. Es un tribunal de apelaciones en lo civil y el juez fue un juez en lo civil. O sea, no se entiende. Lo único que da para pensar, y voy a pensar muy mal en este momento, Juan, lo único que da para pensar es que es una técnica dilatoria. Con esto, el Tribunal de Apelaciones va a actuar seguramente después de noviembre. Una chicana a gran escala, ¿no? Esto es una forma, o sea, vamos a pensar que no fue así, no fue para eso, pero el resultado de esto, cuando uno lo analiza, toma los plazos que tiene que tomarse la Suprema Corte y demás,
nos damos cuenta que el Tribunal de Apelaciones actuaría después de la segunda vuelta de elecciones. Y tendría el mes de diciembre para tomar la decisión, después viene la feria judicial, y después recién en febrero estaría quizás la resolución para que se firme el contrato. Con lo cual el contrato lo firmaría este gobierno y le quedaría de herencia al que viene, y este gobierno no paga precio político porque está al final del periodo, y el próximo dice, me lo dejaron como peludo de regalo acá, firmado. Esa técnica ya la vimos antes. Es lamentable que el sistema político en este tipo de cosas, y digo el sistema político entero, es lamentable que el sistema político acepte este tipo de juegos. Como tantas Y otras mirá, cosas que infelizmente nos venimos acostumbrando en los últimos tiempos, Viñas. Raúl sobre Viñas, ellas el problema es que no hay reacción, ni del exacto, sistema político, ni de aquellos que hoy somos la agencia de empleo para darles un contrato por 5 años a integrantes del sistema político, ya sea en el Palacio de Mármol, en la Torre Ejecutiva o en algún otro cargo, porque esos son nuestros empleados y están actuando de una manera que a nosotros no nos viene bien. Raúl Viñas, integrante del MOVUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, ha sido más que amable en concedernos estos minutos y esclarecernos mucho esta situación lamentable y que, bueno, ojalá no se den las cosas como usted y yo sospechamos que se van a dar. Ojalá sea así. Es lo que todos deseamos es que no se den así, Exacto, que las cosas sean claras, cristalinas, y que no se acepte pagar ese disparate que se quiere pagarle a las empresas por un proyecto que no lo vale. exacto. Muchas gracias por estos minutos, Viñas. Que pase usted bien. Gracias a ti. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.